Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre esta semana ha sido ardua. Hemos tenido 3 actividades en todos estos días. De verdad que muy agradecido por siempre estar atentos a nuestras actividades desde la asociación, conjuntamente con Estructura. Quien está ahí, el caballito de batalla conmigo, que es Raúl, quien además me trae las propuestas y bueno, sí, vamos a hacer esto, vamos a buscar otro, ese olfateo que tiene él, además que bueno, la experiencia lo dice todo. Raúl visualiza en el mercado y tiene esa agilidad para detectar las necesidades que están pasando las organizaciones y los gerentes. Entonces, me trae la propuesta y bueno, nada, vamos a darle y así vamos haciendo y vamos en el camino. Por supuesto, bueno, la semana que viene tenemos el 29 de octubre es la encuesta nacional de salario, donde vamos a presentar los resultados y vamos a tener un panel también compartiendo las mejores prácticas a nivel de salario, cuál ha sido esa práctica que ellos han tenido con el tema salarial por lo menos en estos 2 últimos meses en la organización. Entonces yo creo que este sistema de tener paneles de experiencia, esto es muy nutritivo y que las personas pueden identificarse y pueden tomar de aquí las mejores prácticas para implementar dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, para noviembre también tenemos un extraordinario evento. Vamos a tener la jornada técnica organizacional, donde vamos a tener diferentes escenarios. Vamos a tener varios tópicos, va a ser una semana, va a ser del 9 al 13 de noviembre. Vamos a tener expertos en cada uno de los tópicos. Vamos a tener 2 expertos, vamos a tocar el tema de compensación, vamos a tocar el tema de la viabilidad, vamos a tocar el tema de liderazgo. ¿Cuál otro se me escapa, Raúl? El tema de comentarlo brevemente porque creo que es bien interesante. A ver, preparamos unas jornadas técnicas organizacionales. Vamos a tocar seguridad y salud y vamos a traer qué es lo que ya aprendimos, qué cosas recomendamos para el primer trimestre del año 2021. Vamos a hablar de movilidad de los trabajadores, cómo hemos resuelto esta dinámica, el efecto de la gasolina, la forma en que hemos coordinado el tema de traslado, etcétera. Vamos a tocar el tema de tecnología, qué es lo mejor, darle a los trabajadores teléfono, darle a los trabajadores laptop, o sea, todas esas cosas que hemos aprendido y que un par de expertos, en todo vamos a tener un experto del área y un aliado de recursos humanos para que nos diga qué es lo que está haciendo para que en ese primer trimestre, el final del año, pero también el primer trimestre del año que viene, podamos tener ideas de planificación. Vamos a tener uno de compensación y uno de liderazgo y compromiso. La idea es 5 días para que incluso las empresas puedan reunir a equipos de trabajo de las distintas áreas, los que tienen que ver con seguridad y salud, y puedan interactuar con el experto y con nosotros, así con tecnología, así con movilidad, con compensación y con liderazgo y compromiso. De forma tal de que sean unas jornadas de planificación, para que usted pueda ir construyendo un pequeño plan de lo que efectivamente va a hacer en el año próximo. Yo creo que va a salir muy bien y yo estoy muy contento con eso. Estamos contactando a gente que verdaderamente tenga cosas interesantes que decir, ¿no? De forma tal de que podamos tener acciones concretas que aplicar. Es así, es así. Estamos trabajando en eso. También el 28 tenemos un taller integrando cultura y estrategia para la transformación empresarial. La idea también en este taller es que la gente, vamos a comenzar a trabajar desde ahora, es a construir. Ajá, después que pasa esta tormenta y ya se va, lo que dicen por ahí, se va a clavar la cuarentena, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos desde cero. Hay empresas que tienen 7 meses sin trabajar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a comenzar a construir ese plan de cara al primer trimestre del 2021? Entonces, bueno, también tenemos el taller con Adolfo Jarrín y el taller de la jornada técnica organizacional que vamos a tener con diferentes activos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, nada, sin más preámbulo, a lo que vinimos con la presentación del panel hoy, donde Raúl, por supuesto, va a compartir parte del estudio
o el estudio que realizamos de liderazgo en Venezuela y por supuesto, bueno, tenemos dos excelentes invitadas, Sabrina Luder, gerente corporativo de gestión humana del Centro Médico Íntegra, y Yolanda Álvarez, que es gerente de capital humano de Tecnonorte. Entonces, bueno, nada, bienvenidos, muchísimas gracias. Adelante. De verdad que bienvenidas, estamos muy contentos de que nos acompañen, porque nos permiten terminar de dar un vuelco global a este análisis sobre liderazgo. Comenzamos a hablar en el primer taller, las empresas más grandes, un poco más activas, consumo masivo, supermercados, que podían, digamos, estar en ese proceso de actividad permanente que le permitía, digamos, la realidad. Luego entramos a unas compañías intermedias, esas que son grandes, pero que la ley no les permitía accionar, etcétera. Y ahora vamos con unas empresas que están en el sector salud, que de alguna manera tienen una dinámica muy particular, y en los servicios industriales, porque apuntamos entonces a esta pequeña, mediana empresa que tiene en algunos casos que trabajar con menos herramientas, pero producir los mismos resultados. Y eso es uno de los elementos que queremos rescatar de ustedes, ¿no? Como dice Milce, nosotros habíamos trabajado durante el mes pasado sobre un estudio de liderazgo que surgió de muchos efectos, de muchas, digamos, alertas que vemos en el mercado, y un poco la preocupación era cómo afectó en particular al negocio, es un poco lo que de alguna manera nos interesa saber hoy. Abordamos un conjunto de empresas de las distintas áreas, ya estuvieron, bueno, muchas en Caracas por la naturaleza que tiene el lugar y su actividad, fundamentalmente supervisores, aquellas que estaban abiertas, y cuando vimos los elementos de cómo afectaban, el estudio señalaba que el control de los procesos fue una de las primeras cosas que de alguna manera nos afectó. Entonces, me imagino que en el sector salud y en el sector de servicios industriales, donde el proceso pareciera ser un elemento crucial, el seguimiento, que uno le afecte en esa naturaleza comienza de alguna manera a estar en la médula del negocio, ¿sí? La cantidad de trabajo se va a afectar, la solución de problemas, la planificación y la disponibilidad. Notamos que la mayoría de las personas decían que los trabajadores tenían claro los procesos de trabajo. Sin embargo, había un grupo importante que dijo que tenía problemas, digamos, no estaba bien comunicado el tema, lo que nos lleva un poco a decir que es lo que en el pasado habíamos nosotros referido, las descripciones de puestos deben apuntar a los productos de los puestos, de manera tal de que nos olvidemos de las tareas y nos concentremos en los entregables, o no nos olvidemos, pero digamos, pongamos a la tarea al servicio del entregable para que el trabajador sepa cómo se hace en la entrega final al cliente. Y hemos desarrollado una metodología para eso. Cuando preguntamos sobre el seguimiento, veíamos que, bueno, básicamente hay un tema que hemos aprendido, cómo hacerle seguimiento al trabajo, porque una de las preocupaciones es aquello de, mira, déjame avanzar, pero bueno, tenemos que aprender un poco de confianza para poder permitirle al trabajador estar, digamos, alejado de la actividad de trabajo y nosotros no tener ese control, ¿sí? Y la tecnología, que sin duda fue casi el 60% de la muestra, decía, bueno, yo tengo un conocimiento medio en los elementos de la tecnología. Y aquí, en los paneles anteriores, nos han dado una alerta muy importante. Aunque seguimos, digamos, tenemos una pericia mayor por la práctica, pareciera que nosotros vamos a tener que ir a formar a la gente en la naturaleza de la tecnología para quitar algunos mitos y para apuntar en unas dimensiones, digamos, más técnicas sobre algo que era definitivamente distinto. Entonces, esa primera parte apunta a que nuestras invitadas nos narren un poco esa afección de proceso y cómo ya en los últimos meses hemos podido ir resolviéndolo, ¿sí? Comenzamos con Yolanda. ¿Cómo no? Adelante. Adelante. Bueno, mira, definitivamente esto ha sido una montaña rusa. Nosotros somos una empresa que trabaja en el área de servicios, que tiene que ver con cadena de frío, por lo tanto somos una empresa esencial. Eso nos lleva a que nosotros no hemos dejado de trabajar. Hemos estado siempre en lo que nos dicen, bueno, en el 13 de marzo, que para nosotros va a ser como una fecha que creo que no vamos a olvidar nunca. Nos dicen, bueno, para su casa todo el mundo. A su casa todo el mundo, cuarentena, hay que cuidarse, hay que protegerse.
pero nosotros teníamos que seguir trabajando. Entonces viene todo el proceso de organizar cuadrillas de emergencia, quiénes van a seguir trabajando, vamos a trabajar, quiénes vienen a la oficina, quiénes no vienen a la oficina. Y otra cosa que nos afectó muchísimo, bueno, obviamente teníamos que proteger a nuestros trabajadores en la calle, entonces viene el tema de bioseguridad. Claro. Las mascarillas que teníamos no eran suficientes porque no lo teníamos previsto, sino para lo que es el día a día normal que ya veníamos ejecutando. Entonces, bueno, viene la compra de materiales de bioseguridad de una manera hasta excesiva, porque teníamos miedo de que no se consiguiera, de que no la tuviéramos. Entonces, bueno, comenzamos el proceso de organizar y de seguir trabajando, porque tenemos que atender a supermercados, tenemos que atender a todo lo que implica alimentos, medicinas, que son rubros básicos que no se pueden parar. Obviamente esto nos lleva al hecho de que estaba el tema de la movilidad, que para nosotros es básico. Entonces no solamente era el tema de cómo movernos, porque es que no había gasolina. Claro. Los salvoconductos, ¿dónde tramito los salvoconductos? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo lo saco? Entonces baja la gobernación, es el Redi Capital, y comienza un proceso de aprendizaje en esa área que, aunque antes la habíamos tenido algún contacto, no era de este tipo. Entonces te dan un salvoconducto por un mes, no te lo dan entonces con el nombre del personal. Y empieza ahí el tema de que, bueno, te para la alcabala, este no es el que me gusta, este sí me gusta, este sirve, este no sirve. Entonces, bueno, la operatividad se vuelve un poco compleja, ¿no? Sin embargo, eso en ningún momento nos paró, nosotros seguimos trabajando. Mucha gente se quedó en casa y se quedó en casa por 3 meses, más o menos, mientras el nivel gerencial y el nivel de coordinadores tuvo que seguir trabajando o bien desde su casa o bien desde la oficina. Para nosotros es necesario o era necesario venir a la oficina porque, bueno, tenemos almacén, tenemos repuestos. Yo no puedo mudar el almacén a mi casa. O no puedo tener un almacén remoto. No puedo tener un almacén remoto, que hasta lo llegamos a pensar, Raúl, bueno, no sé, parto un poquito aquí, un poquito allá y ahí nos vamos moviendo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tenía que haber personal de guardia que despachara repuestos, que estuviera pendiente de lo que salía en el día, de lo que se necesitaba y todo lo demás. Entonces, bueno, ese fue, digamos, el inicio de la pandemia para nosotros, fue organizarnos, fue garantizar el servicio al cliente y la atención al cliente, garantizar que nuestro personal estuviera seguro en la calle, porque ahí empezamos entonces a crear protocolos de bioseguridad, Claro. que aunque teníamos seguridad industrial, es otra cosa que sabemos completamente diferente. Entonces empezamos a trabajar en esa área y bueno, los muchachos, bueno, el uso de mascarilla, a concientizar, porque obviamente no estábamos preparados a tener una mascarilla todo el día. Todavía se me olvida la mascarilla. Bueno, hay gente que todavía entonces a concientizar el uso de la mascarilla, cada cuánto te tienes que cambiar la mascarilla, el lavado de manos, el gel, el alcohol, o sea, todas las cosas que ahora esas cuadrillas tenían que tener adicional, aparte del sistema ya de seguridad industrial normal. Claro. Entonces, bueno, esos fueron nuestros inicios. El otro tema que tuvimos, aparte de lo que es el trabajo en calle, es que obviamente teníamos gente en casa trabajando en lo que llamamos home office, que realmente no estábamos preparados para eso. Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el problema aquí, así estuviésemos preparados, era la conectividad. Y la conectividad en esos momentos era muy básica para muchos de nuestros trabajadores y no tenían las condiciones. Entonces a veces llamábamos reuniones y, no me puedo conectar. Era más el tiempo que pasábamos tratando de conectarnos que en la propia reunión. Entonces, bueno, esas son cosas en las que hemos tenido que venir trabajando ya con el pasar del tiempo. Como tú dices, bueno, tecnología, hay que invertir, hay que garantizar que por lo menos esos puestos claves puedan estar conectados a la hora de que tenga que suceder algo similar a esto, porque bueno, ahorita estamos todos trabajando, ya al final nosotros fuimos después a un periodo después de los 3 meses de flexibilización, trabajábamos por turnos. Flexibilización Interna, flexibilización interna, trabajábamos por turnos, unos venían 3 días, otros venían 2 días, otros seguían desde casa,
Pero eso generó después mucho ruido, porque obviamente el que venía aquí, el que estaba en su casa, cómo lo mides, quién trabaja, quién no trabaja, y al final nosotros decidimos que, bueno, todo el mundo está trabajando en estos momentos, ¿no? Claro, ya con un esquema de bioseguridad mucho más robusto, porque sí en eso nos hemos cuidado muchísimo. De hecho, bueno, aquí nos fumigamos desde que entramos hasta que salimos. Tenemos todo un sistema de ayudar a la gente, sobre todo que tiene que ir en distancias muy lejanas. Hemos puesto transporte público, transporte privado, para que simplemente limitemos a un transporte nada más y no metro, para reducir y mitigar el contagio, pues porque no lo podemos obviar, está ahí y tenemos que seguir cuidándonos. Lo que ha pasado ya, y es un poquito lo que yo trabajaba con mi gente en un curso que les di recientemente que llamaba Pandemia y Emociones, para trabajar un poquito el tema de emociones positivas y negativas, es que ya esto no es una pandemia, ya la OMS lo dijo, esto es una endemia, esto es algo con lo que tenemos ya que aprender a vivir protegiéndonos, pero tenemos que seguir la vida. ¿Que va a ser, que la vida va a ser igual a la que era antes? No, es que yo creo que del 13 de marzo para aquí ya la vida no es la misma para nadie. Claro. Para nadie. Pero eso, ¿qué ha hecho? Eso ha potenciado. Yo siento que a nosotros en la empresa tuvimos como nos resetearon y volvimos a arrancar. Vamos a escuchar el reseteo entonces que tiene Sabrina en una dinámica que también como la tuya es activa, pero ella, digamos, se maneja con personas y en el tema de salud que pues es tan dramático. Sí, sí. Inmediatamente que comentaste lo del 13 de marzo, inmediatamente me coloqué en esa fecha, porque justamente ese día nosotros hicimos charlas tanto en la clínica como, porque tenemos clínica y tenemos APS, y tenemos la parte administrativa, que todas están muy cerca, y me acuerdo claramente viendo toda la presentación, señores, esto es lo que está pasando. Claro, ya cuando llegas el lunes, que está el estado de alarma, pues la situación en la cara y la emocionalidad en la gente es otra cosa. Tuvimos que hacer inmediatamente un comité, porque ya tú sabías, era todo el mundo para su casa. ¿Qué pasa? Obviamente, a nosotros inmediatamente nos bajó el flujo de pacientes. Claro. Y eso inmediatamente, pues tu facturación disminuye dramáticamente y tuvimos que tomar la decisión de cuáles son las actividades esenciales que nosotros vamos a hacer aquí, quiénes son las personas que sí pueden estar físicamente, a quién va a trabajar remoto, que ya tú sabes que ubicas muy fácilmente algunas áreas como puede ser comercialización y como puede ser la gente de tecnología, que de una u otra forma ya están como preseteados para trabajar remotamente, porque haces backup en la noche, de los sistemas, los tienes de una u otra forma trabajando así. Y quienes iban a ser las personas, tuvimos que adecuar la plantilla, quiénes son las personas que se quedan y quiénes son las personas que estarían un rato en la casa. Claro. Emocionalmente, preparar a los gerentes para poder conversar con la gente y decirles, señores, esta es la situación, no fue fácil, sin embargo yo creo que hemos salido muy rápido adelante. Creo que los primeros 3 meses de la pandemia fueron los más complicados y los de más miedos de la gente, porque pasaba justamente en el tema de lo primero es, me voy a contaminar, me voy a enfermar y me voy a morir. Esos 3 meses fueron tratar de manejar con la gente, porque además empezabas todavía, el virus es muy nuevo, empezabas a conocerlo. Todavía estaba mucha gente emitiendo alguna opinión que todavía no sabían cómo era el comportamiento del virus, y para nosotros desde el punto de vista médico, pues tenías que tener muchas herramientas también para poder conversar con tu gente. Claro, claro. Departamentos, o sea, prácticamente todo el área de soporte de la clínica queda muy disminuida en la clínica. La clínica también queda con muy poca gente, y bueno, empezamos a reinventarnos, empieza a ponerse la gente creativa en ver si yo no puedo hacer que vengan mis pacientes, cómo yo voy a hacer para ir con ellos. Empezamos Sabrina, que me llama mucho la atención en tu discurso es que uno hubiese pensado que la pandemia hubiese hecho en la clínica que supieran más personas, y de verdad que es interesante darse cuenta que es que nos guardamos, hasta los enfermos se guardaron, ¿sí? Es decir, sí, es impresionante.
Es impresionante la situación, hasta los enfermos se guardaron. Entonces tú decías, ¿dónde está la gente? Y además nosotros diariamente estamos monitoreando la cantidad de pacientes que tenemos. Y Claro. qué es lo que está pasando. Entonces empezamos a salir nosotros. Entonces empezaron a surgir las tomas de muestras. Voy para tu casa. Dígame y yo voy para tu casa y te tomo la muestra. ¿Te quieres poner un holter? Yo voy para tu casa y te pongo el holter. Entonces empezamos a generar muchas otras formas alternativas para poder facturar, pero indudablemente todavía no estaba llegando a los niveles de facturación que estaba requiriendo la organización. Sin embargo, nosotros vamos adelante con la gente. En paralelo, en que comercialización está viendo cómo nivela la parte de la facturación, empezamos nosotros también a desarrollar internamente todos los protocolos de bioseguridad para que la gente estuviera tranquila. ¿Okay? Inmediatamente que la gente venía de su metro, nosotros estamos esperando con tu gel, tu temperatura, llevando el registro y obviamente una de las cosas que ha sido mucho más dura es el tema de cómo usas tú tu mascarilla y que la mascarilla no está dispuesta para que tú la uses todo el día. Y tú no estás acostumbrado. Entonces decirle a la gente y tratar de ir yo por los puestos de trabajo, señores, usen la mascarilla, señores, usen la mascarilla, los entiendo perfectamente, pero además tú tienes que llevarla todo el tiempo puesta para que te entiendan. Eso usted tiene. Tuvimos que arreglar los puestos de trabajo, separarlos, volver a reorganizar todo para que tuvieran la distancia apropiada para poder trabajar sin ningún tipo de problema. Otra de las cosas también que ha sido un poco difícil de manejar es cómo yo hago mi vigilancia epidemiológica internamente. Una de las cosas que le comunicamos a los trabajadores es que si usted tiene síntomas de gripe, no venga para acá, sino váyase directamente a la clínica. Váyase a su APS que yo lo atiendo. Claro. ¿Ok? Por si acaso, porque tú puedes tener sospecha de COVID todo el tiempo hasta que tú lo descartas. Así es. Entonces váyase para allá, yo lo atiendo, no se preocupe, y tratar de manejar con el resto de personas, porque tú sabes que eso es complicado, ¿no? Porque puede haber también un tema de discriminación, ¿cómo lo manejo? Para que la gente me diga, ay, tengo COVID, ¿cómo hago? ¿Verdad? Yolanda, eso también. Sí, es así, es así. Entonces, es así. ¿cómo lo manejan? ¿No? Durante todo este tiempo que hemos hecho, a medida que hemos inventado todas esas cosas para poder salir adelante, básicamente porque uno de los más afectados era APS, porque APS te viene la gente. En la clínica, una de las cosas que tuvimos que hacer es, en algún momento la tendencia de la clínica fue dividir sus clínicas en dos. Tengo una zona COVID y una zona no COVID. ¿Okay? Entonces imagínate tú que en 15 días nosotros pasamos de tener 20 personas en la clínica a tener 63. Porque tuvimos que hacer unos turnos de 7x7, que no es el 7x7 plus, sino es un 7x7 donde tengo unos grupos de enfermeras para que no tengan tanta exposición ante el virus. Trabajan 7 días, descansan 7 días y viene el otro grupo. Y así hicimos con la clínica. Y entonces, bueno, empezamos esta implementación de la clínica con COVID y no COVID a partir del 10 de agosto. Y todavía estamos así. Entonces tú sabes que eso también fluctúa, cómo están los pacientes. Estaba oyendo una charla de Julio Castro que te decía, obviamente, en los primeros meses la gente estaba muy asustada, pero ahora la gente también se está aislando en su casa, se toma justamente... llama telemedicina, a nosotros también nos llama, porque por APS también dice, mire, tengo probablemente algunos síntomas de COVID, el médico te va preguntando y son unas preguntas de rutina, y a través de eso te puedes quedar también en tu casa, y obviamente las pólizas no aguantan el gasto también, porque bueno, es muy oneroso, y también la gente está muy deprimida económicamente, porque eso es una situación muy, muy real, ¿no? A medida que nosotros hemos podido aumentar la facturación, que poco a poco lo has ido trabajando, has ido incorporando también colaboradores. El poder tener yo colaboradores que tengan turnos, no los pudimos hacer, para nosotros era muy difícil también, porque ya nosotros teníamos un esquema de una plantilla bastante reducida. ¿Ok? Entonces era un poco difícil también hacerlo así, y bueno, se conversó con el trabajador, ¿usted se puede trasladar? Ok, venga, vamos a poder volverlo a insertar, para seguir un poco adelante con el tema. Durante todo el tiempo que probablemente tuvimos trabajadores en sus casas, uno de mis consejos y de mis reuniones con los gerentes era no se desconecten psicológicamente del trabajador. Probablemente no le vas a poder decir
que venga ya a trabajar, pero sí probablemente vayas a saber en qué estatus está, cómo está en su casa, pero no lo dejes de llamar, porque eso probablemente el trabajador va a sentir en algún momento que es valioso, que está esperando que tú lo llames para que venga a trabajar. Pero el solo hecho de tú poderlo llamar y decirle, mira, esta es la situación de la compañía, vamos a esperar a ver qué pasa, para ellos ha sido valioso porque yo también lo he tenido que hacer hasta con mi propia gente, porque en un momento nos quedamos solamente 2 personas para procesar pagos en recursos humanos. Claro. Perdón, continúo. Porque te toca en algún momento además hacer de todo. Tú vuelves a tus orígenes, porque en un momento probablemente estás pegado a la estrategia y tienes a tu parte haciendo operatividad, pero en un momento te tocó meterte en SAP a correr una nómina. Vuelves a lo básico. Maneja lo básico. Y vuelves a lo básico. Nos tocó. Exactamente. Y probablemente te refrescas también alguno de los procesos porque subes tanto que a lo mejor te despega de eso y no te das cuenta cómo trabaja la gente. Eso también tuviste una experiencia personal desde ese punto de vista, ¿no? Y optimizas procesos. ¿Cómo no? Porque estás muy metido. La voy escuchando y hay cosas interesantes porque, por ejemplo, Yolanda dice, nuestra empresa es un poco, está detrás bastidores, pero era tan importante como la empresa que le da front a los clientes, bueno. Y eso, y hay muchas organizaciones nuestras que tienen esa naturaleza y probablemente no estaban precisas o no están precisas en los decretos de apertura. Es decir, comienza como a escalar el efecto relacionado a dame oportunidades porque yo soy una empresa que no era tan visible, pero también soy importante. Y lo otro que tú, Gabriela, me pone sobre la mesa que también me parece muy interesante es, todo el mundo esperaba que la clínica estuviera funcionando, cualquiera que fuera, ¿no? Y la clínica se mira adentro y dice, pero si nadie viene no puedo funcionar. Es decir, esa naturaleza de la expectativa de que todo esté funcionando, pero nadie viene y yo no tengo capacidad económica, porque después de todo, en medio de la actividad, digamos, noble que se puede hacer, es también un negocio y hay que hacer que el negocio funcione. Es así. Y la naturaleza del negocio hace que tú pero no a trabajadores. Eso creo que en la pequeña y mediana industria es una cosa transversal, que las posibilidades que el negocio te da es la posibilidad que vas a tener de activar algo para el trabajador, como venga a trabajar conmigo, venga a accionar, yo te voy a dar todos los elementos asociados, ¿sí? Entonces, lo que les quiero invitar ahora a pensar, a que nos compartan es cómo, porque cuando continuamos un poco con el estudio, nos damos cuenta que hay acción que hemos tomado para ir resolviendo. Un tema que ha sido recurrente en todos los otros paneles es un tema de la comunicación. Cómo afrontarla. Sabrina ahorita acaba de decir cosas como, no olvides a tu gente porque aunque la mandaste a su casa y no la puedes traer a trabajar, necesita un fenómeno comunicacional, porque uno esperaría que el fenómeno comunicacional estuviera vinculado fundamentalmente a, como estás trabajando conmigo, te estoy relacionándome contigo, entonces me comunico. Pero el que está en casa, pues también podría estar esperando una dinámica en esa dirección. Es así. Lo otro es el tema del balance vida-trabajo que medimos, ¿no? Porque otra de las cosas es esa dicotomía que tuvimos durante un tiempo, si era mejor estar trabajando en casa o no, ¿sí? Y cuando medimos el efecto, lo que sí nos damos cuenta es que cuando aumentó es cuando las empresas pudieron decirnos que ellos tienen un tema de compromiso, de estrategias de conectividad, de gestión de procesos, de herramientas de soporte, y muchas de esas cosas las estamos aprendiendo en el camino. Reconocer que somos vulnerables, que de alguna manera podemos avanzar, pero tenemos dificultades, que seguridad y salud es vital. Lo era antes, y una lucha muchas veces en nuestras organizaciones para darle el peso justo. Ahora no solo lo es fundamental, sino lo que va a seguir siendo dentro de los próximos meses. Como decía Yolanda, con esto vamos a vivir. Ahora seguridad y salud cada vez más tendrá una relevancia mucho más importante. Un inspector de seguridad y salud puede detener la operación. Antes lo podía hacer y ahora con más relacionado con unos temas de diferente comunicación, adaptación, etcétera. Incluso compromiso, confianza. ¿Dónde no la cosa no funcionó? Cuando las dificultades se nos pusieron por encima. Y Yolanda decía,
fue difícil, pero nosotros nos planteamos el continuar. Yo creo que esa actitud ha sido fundamental en las que tuvieron un proceso de crecimiento, ¿sí? Las que dejaron de lado las fallas de conectividad, yo le decía a mis alumnos recién, ya no podemos argumentar, es que no me puedo conectar, porque es que ya sabemos cuándo se va la luz, cuándo el internet falla, ¿sí? Ya tenemos una idea, ya tenemos un vecino, ya tenemos una solución, y eso ha estado ocurriendo. Cuando no hemos apoyado el bienestar y cuando de alguna manera el contacto personal se ha disminuido. Entonces, quizás de alguna forma mi pregunta es, entendiendo que hay un tema, como decía Yolanda, emocional en esto, ¿sí? Las emociones entraron en la organización ahora como una variable transversal de muchos de los elementos de resultados, que nos cuenten un poco cómo lo manejaron desde la perspectiva, digamos, del liderazgo, cómo hicieron, porque esto nos sorprendió a todos al principio, ¿no? Y cómo ahora los últimos meses de aprendizaje nos ponen de una naturaleza distinta. Vamos a escuchar a Sabrina ahora de primera decir, ¿cómo al revés? El tema del liderazgo, ¿sí? De ese hacer que las cosas pasen cuando esta narrativa que nos daban de operación era tan compleja. Sí, bueno, primero ver cómo te compones tú mismo, ¿no? Claro. Porque obviamente somos seres humanos vulnerables y tú dices, pandemia, pero ¿qué es esto? No hay nada en ningún lado, no estamos preparados, te cambia la vida, además nos voltearon completamente, como digo yo, el guante y dices, ahora, ¿cómo haces con esto? ¿Cómo haces con tu gente? Entonces, primero fue un poco componernos nosotros mismos, además como cuerpo gerencial y decir, señores, bueno, existen los miedos, básicamente, las dos que tú estás mostrando, pero el venezolano y el empresariado venezolano, que son héroes, dice, señores, pero vamos a seguir adelante, no importa. En el caso nuestro también hemos tenido que enfrentar apagones, porque la torre donde nosotros estamos se ha quedado 3, 4, 5 días y yo tengo que pagar la nómina, no importa cómo. Esos procesos son sagrados, hay que pagar la nómina porque la gente te está dando lo mejor que tiene en estos peores momentos. Entonces también desde ese punto de vista hay que verlo. Siempre hemos estado reunidos, siempre la gerencia y la dirección de la compañía también se ha involucrado muchísimo en los procesos y los ha acompañado. Y básicamente la forma de poder abordar a la gente ha sido con las reuniones. Esto ha, de una u otra forma, porque bueno, cuando tú eres psicólogo también la gente dice, Sabrina, ven acá porque tengo un problema, no solamente porque soy recursos humanos, sino eso es así. Entonces, bueno, mis intervenciones para poder conversar con la gente y aplacar un poco las emociones y decirle a la gente que es válido, que es normal, todo lo que estamos sintiendo y lo que tienen que permitirse es sentirlo, que las emociones no son malas, que están ahí y que de una u otra forma hay que manejarlas. Y que lo más... Rescato 3 elementos, Sabrina. Hay una es el reconocer dónde estamos, qué tan vulnerables somos, cómo nosotros tenemos que encontrarnos, o sea, estar bien nosotros para ser un bombero de otro. Exactamente. Y como hemos visto en todos los elementos de contingencia, lo vemos en la policía, lo vemos en los bomberos, se reúnen antes de actuar, ¿sí? Ajá. Vamos a explicar cuál es el rol de cada uno de nosotros y tal. Y el tercer elemento que me parece muy interesante es la microintervención, que es ese efecto de conectarse con las personas en particular. Sí. Vamos a escuchar a Yolanda. Fíjate, para nosotros el tema de comunicación creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué hicimos inicialmente? Nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp, se hizo un WhatsApp integrado de todo el personal. Ese WhatsApp fue como ese sitio donde todos nos encontrábamos, ese sitio donde la gerencia y la junta directiva pasaban mensajes de tranquilizar a la gente, porque obviamente el miedo, la angustia, la incertidumbre fueron las primeras emociones que surgieron. Y las tuvimos nosotros mismos, porque todos tenemos unas mamás, unos papás que están viejos, unos hijos que están lejos, y eso te lleva a muchas preguntas. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Los vuelvo a ver? ¿Les va a dar COVID? La muerte, que es la asociación primaria que tienes con el COVID.
Y Claro, cuando hacemos el análisis real, las estadísticas son muy poquitas, pues, ¿no? Las muertes, ¿no? Pero la asociación es a la muerte de claro. por sí. Entonces, bueno, ese grupo de WhatsApp fue fundamental, el estar comunicado con la gente, el enviar mensajes de informativos, que la gente supiera, porque como dice Sabrina, esto es muy nuevo para todos, entonces tuvimos que conocer, tuvimos que estudiar, tuvimos que saber de dónde venía la información, en qué creer y en qué no creer, Claro. porque te llegaba de todos lados, entonces, ajá, ¿qué es lo que tomo? ¿Cómo lo filtro? ¿Y cómo Claro. le hago llegar a la gente esa información? Igualmente hubo que crear, Sabrina, yo no sé si a ti te pasó, yo tuve que crear todo un sistema también de comunicación con todos mis proveedores. Sí. El sistema de comunicación de WhatsApp funcionó también perfectamente y sigue funcionando hoy en día. Y parece mentira, pero ha dado mejor respuesta que de la otra manera. Entonces eso es positivo porque por lo menos proveedores como Zetatic, de tarjetas, cónchale, la respuesta ha sido mucho más inmediata y mucho más precisa en estos momentos donde necesitábamos simplemente solucionar. Y Sí. como dice Sabrina, nos tocó hacer nómina, si la conectividad, que si el Zetatic no pasó, que si cayó, que si no cayó, porque en el caso nuestro no hubo ningún tipo ni de reducción ni de suspensión. Aquí todo el personal tuvo siempre su garantía de su nómina, pues, ¿no? Y de Claro. lo que recibía. Entonces yo pienso que ese Sí, tema de comunicación es muy importante. Con pero la entonces comunicación. acá te voy a La, comentar lo que ajá, tú dices, Yolanda. ujú, Uno, la inmediatez de la comunicación, porque cuando hablamos de WhatsApp, que yo creo que no le hemos dado el justo valor a lo que el WhatsApp es, así, ¿sí? Porque todo el mundo habla del Zoom cuando apareció todo esto, ¿sí? El sí, Zoom era como la vedette, y resulta que el WhatsApp ha sido un elemento crucial, entre otros elementos, porque tiene tres condiciones para mí muy importantes. La primera es la inmediatez. sí, Entonces, para trasladar lo que estamos hablando de que el proceso comunicacional tiene que ser inmediato. La segunda es el feedback, la posibilidad de que la gente tiene para responder. ujú, Porque entonces el mail tú lo recibías, pero ¿sabes? La retroalimentación es de otra naturaleza. Y sí, Es la masivo. tercera, exactamente. Y el tercero es la herramienta te permite chequeo. ¿Quién lo recibió? ¿Quién no lo recibió? exactamente. ¿Quién está conectado? ¿Quién no? Entonces, Ujú, si yo traslado eso a la comunicación, estamos hablando entonces de rescatar el efecto de la comunicación inmediata, estamos exacto. hablando del efecto de permitir la retroalimentación y estamos hablando del efecto de chequear, me estás escuchando, tú estás recibiendo mi mensaje, o sea, no mandarlo como que ya yo lo dije, sino utilizar ese efecto vinculante que me parece muy interesante. Es así. Digamos, para rescatar los mecanismos comunicacionales a los que hacías mención. Es así. Y bueno, y obviamente la vida nos cambió a todos. Yo por lo menos que yo estoy acostumbrada a trabajar desde casa. La primera semana me divorcié de mi esposo porque estábamos trabajando en un solo sitio y nada, tuvimos que separarnos porque era 24 horas, 7, o sea, ya no era el ratico en la noche, no era el rato en la mañana, sino que todo el día estábamos los dos en un proceso productivo y de trabajo. Entonces, y mucha gente no tenía las condiciones en sus casas. Aparte de eso, tenemos que sumar que las madres tuvieron que asumir el rol de maestras, que las madres tuvieron que asumir el rol de estar en su casa todo el día y los padres también. Entonces, eso te llevó a que vea una dinámica que no veía antes. Así es. Tengo que ajustarme a una dinámica a la cual no estoy acostumbrado, porque yo te veo un ratico en la noche, chévere, hablamos, y el fin de semana es de relax. Pero eso fue muy fuerte, pues, porque entonces tenías que manejar no solamente las emociones que te traía el COVID como tal, sino las relaciones interpersonales y cómo se veían afectadas, pues, ¿no? Pero tuvieron oportunidad de hacer eso también con los trabajadores, de transmitirle a los trabajadores los elementos de la experiencia de lo que significa, hey, Sí, alerta que estás en casa con tu mujer, aunque tú sabías que tú estabas en casa con tu mujer, no sabías que tu mujer era así como la está viviendo ahora. claro, ¿no? Y mira, la tasa de divorcios y separaciones, así como las tasas de mejorías en matrimonio, hay los dos pisos, pues, ¿no? Y bueno, los que manejamos tasas de suicidio, sabemos que las tasas de suicidio también aumentaron, Y de violencia aumentaron, y también, de de violencia violencia doméstica. doméstica. Entonces, mira, es algo bien complejo
porque obviamente las condiciones no necesariamente están dadas. Cómo Claro. manejamos la ergonomía, cómo manejamos cuánto tiempo estoy sentado frente al computador, porque Muy bien. esa es otra de las cosas, Raúl, que yo creo que es importante, que yo pienso que el teletrabajo implica no solamente un cambio en la forma de trabajo, sino en la forma de gerenciar el trabajo. Y ahí no Claro. solamente hay que entrenar al trabajador, sino entrenar también al supervisor, porque Gerente. obviamente no puede ser de la misma manera como cuando tú estás en la oficina, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por delante, gracias a Dios, hay muchas cosas en las que podemos trabajar, crear, organizar, entrenar a la gente, capacitarla, no solamente en tecnología, porque como tu encuesta bien decía, sí, sabemos de tecnología, pero a la hora de la verdad, este, tenemos mucho que aprender todavía. Entonces, Así que fíjate, en las próximas láminas apunto un poco a eso, ¿no? A qué es lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Y cómo implementar soluciones. La primera es medir. Medir y es crucial. Es decir, preguntarle a la gente cómo se siente, cómo está tu calidad de vida, qué cosas están arriba, qué cosas están abajo, para que generes un balance en la emocionalidad y hay herramientas que hemos creado para esta determinación de cuáles son tus fortalezas, tus emociones represivas. Es decir, este elemento de darle herramientas a la gente, como ya decía bien Sabrina, conocerse, es un elemento que está allí y lo hemos hecho de forma interesante. Instrumentos que muestran los estilos personales, que muestran tu manera de aprender, que muestran, y aquí viene un elemento interesante, tu manera de negociar. Porque el proceso de negociación, tú lo mencionabas ahorita, es negociar con tu esposo un espacio, es negociar una nueva manera de relacionarse, eso también, y llega a la empresa, es negociar con mis trabajadores una nueva fórmula, y esa negociación que tiene un conjunto de competencias que podemos medir, estructurar, resulta que tienen zigzagueo, o sea, no todo el mundo tiene las competencias en un mismo nivel y probablemente ir a la organización y medir las fortalezas de las competencias en ese proceso de negociación nos ha dado una manera de apuntar. Y como tú señalaste, lo otro es formarnos. No solo porque en estas épocas las posibilidades de formación se han multiplicado, sino que además te da posibilidades de elegir. Les cuento una anécdota corta. A mí me contacta una universidad en Argentina para ofrecerme un programa. Y cuando yo vi el monto del programa, le dije, hermano, por ese monto en remoto, yo puedo darle la vuelta al mundo y conseguir cientos de programas. A donde quiero llegar es que resulta que ahora nos dimos cuenta que hay mucha amplitud, pero formarnos en temas de negociación es posible, porque ahora la negociación también es en las emociones, en las estructuras, negociar, ver la manera de liderar estos efectos, como ustedes bien decían, de las nuevas formas de mirar el trabajo, tanto con los modelos tradicionales como con los modelos más cercanos, donde ya la psicología es una herramienta que nos acompaña y está cada vez más cercana a la gente, pero que necesita expertos también que de alguna manera lo lideren y lo organicen, pues, ¿no? Y bueno, para llegar a un efecto del éxito, ¿qué creen ustedes entonces, ya para ir dándole, digamos, el camino hacia el cierre, lo que estamos haciendo, los factores de éxito que en los próximos meses creen ustedes nos van a llevar hacia una mejor vía en esta experiencia? Porque una de las cosas cruciales que te vamos a tener que hacer este diciembre va a ser un diciembre muy raro, porque va a ser un diciembre sin año, pero además va a ser un diciembre con mucho aprendizaje, una paradoja, ¿no? O sea, porque pareciera que hicimos poco y a la vez hicimos mucho y aprendimos muchas cosas. ¿Qué nos va a llevar al éxito? A ver, ¿qué creen ustedes? Sabrina, ¿vas tú ahora? Sí, bueno, básicamente yo una de las cosas que pienso es, primero, el tema de poder formar a nuestros colaboradores, porque por más que tú trates de hacer microintervenciones, tiene que aprender a manejar sus emociones. Y cómo puede sacar lo mejor, que esté seguro y que sienta que puede hacer las cosas, porque lo que en algún momento tenido es que a lo mejor has tenido un trabajador con dudas porque le cambió prácticamente el mundo
y lo que tienes que hacer es construir la confianza, seguir trabajando en el compromiso de él y que tiene la empresa que también lo respalda. Y básicamente también tiene que haber alguna valorización y planificación de la empresa de qué es lo que vamos a hacer el próximo año justamente con este aprendizaje. Y eso inmediatamente comunicárselo al colaborador para que esté seguro en que nosotros estamos planteándole un futuro dentro de la empresa. Porque lo que puede pasar también es que no nos equivoquemos, hay una movilidad dentro del mercado donde la gente puede estar perdiendo a la gente. Entonces tienes que ver cómo retienes, porque esa gente ha pasado tantas cosas contigo, que es muy valiosa, porque te sabe de la A a la Z todo lo que la organización ha manejado y es un trabajador valioso. Entonces, bueno, tiene que haber formación y retención. Nosotros hacemos reclutamiento y selección. Tenemos 8 búsquedas abiertas en este mes. ¿Sí? Es decir, el proceso hace de alguna manera que la movilidad está, que algunas empresas se han quedado un poco más aletargadas, otras son más activas y otros ahora lo perciben. Es así, y yo lo viví con el tema del reclutamiento de la clínica. Tú sabes que en el momento que el doctor me dice, uno de los directores me dice, Sabrina, tenemos que ingresar a toda esta gente en un lapso de 15 días para poder abrir. Bueno, igualito otra vez entré en pánico, me acomodé, me arreglé, dice, señores, vamos a reclutar. Porque estaba muy preocupado porque todas las clínicas estaban en esa misma condición buscando enfermeras. Pero tuvimos una receptividad del mercado y pude contratar a todas las enfermeras, inclusive tú sabes que tienes como una pérdida natural porque no se adaptan al sistema, y pude volver a recontratar. O sea que hay que pensar muy bien en que la gente se te puede ir. Entonces, elemento número 1, cómo retener esa gente que ha vivido toda esta experiencia contigo durante todos estos meses, cómo la capitaliza, cómo lo formas en todas estas nuevas técnicas, porque, y estoy hablando también de los gerentes, una de las principales cosas era confiar en que tu colaborador en su casa estaba haciendo la tarea. Y digo, ¿pero qué te preocupa? Tú estás midiendo, te está cumpliendo, te está entregando las labores, te está entregando la tarea, ¿te estás enfocando en eso o en qué momento lo haces? Entonces, si nos enfocamos en la tarea y te cumple y el proceso se está llevando a cabo, solamente lo que tienes que hacer es pedir un estatus, pero tiene que haber confianza, porque si no, pierdes al trabajador psicológicamente y te busca trabajo en otro lado. Tú sabes que me hace pensar en un evento que surgió, en una idea que surgió en el evento pasado de una de las gerentes que estaba participando, que nos decía, nosotros tenemos que repensar un poco el modelo de evaluación de desempeño que vamos a aplicar este año, porque este año es muy especial y hay cosas que no están en nuestro modelo que ocurrieron y que ocurrieron, gracias a Dios, que ocurrieron y que probablemente habría que recompensar de alguna forma, ¿no? Es así. Doña Yolanda. Fíjate, yo creo que definitivamente hay muchas cosas de las que tenemos que estar pendientes, y una de esas cosas es, yo creo que hay que volver a lo básico, hay que volver a la visión, la misión de la empresa, volver a ver hacia dónde vamos, redirigirnos, reorientarnos, reorganizarnos. La pandemia nos sirvió para ver qué era necesario y qué era interesante dentro de nuestro negocio, creo yo, ¿no? Claro. Y te permite ver dónde están esas cosas que no ves de manera normal y natural, ¿no? Entonces, lo que no es importante. Lo que no es importante, exactamente. Entonces, por eso es que hay que enfocarse también en los procesos. Y no solamente en los procesos, sino también en la gente. Hay que manejar mucha empatía, hay que preocuparse por la gente. Y obviamente hay que también que la gente entienda que es un ganar-ganar. Hay que reforzar eso 100%. Nosotros por nuestro lado estamos tratando, tú sabes, de ayudarlos con lo que es la parte de comida, con el efectivo, porque bueno, la parte de la movilidad es muy complicada. Entonces, bueno, yo me he vuelto un banco, esa es otra de mis labores ahora, soy un banco, entrego dinero, pero es la manera de bajar un poquito esa ansiedad que hay, porque la gente sabe que tiene que trabajar, pero si no tiene las condiciones, ¿cómo lo hace? ¿No? Entonces, son cosas que tenemos que manejar el esquema de valores nuevamente dentro de las empresas. Es importante reforzar esos valores que nos han mantenido, y si hay que incorporar valores nuevos, crearlos y darles vida dentro de la organización, ¿no? Entonces, aparecieron circunstancias novedosas que fueron pertinentes, que a nosotros no nos habían dado tanta importancia y que resolvieron más de un problema en la organización. Es así.
Definitivamente, mucho aprendizaje en tan poco tiempo. La capacitación es fundamental para nosotros de aquí en adelante. La adecuación tecnológica también es fundamental. Entonces, como Claro. ves, hay muchos frentes, tenemos que hacer muchos frentes, pero de manera organizada, de manera con un Priorizar. propósito y priorizar y qué vamos a hacer primero y cumplir esos objetivos, porque bueno, como dice Raúl, nosotros decidimos seguir adelante y ese es el mensaje que se le da a nuestra gente. El barco sigue adelante con un norte y con alguien que lo dirige y eso es bien importante, pues, ¿no? Entonces, bueno, Les cuento dos cosas que me parecen cruciales de las que ustedes dijeron. Uno, los ejercicios de planificación siguen completamente vivos, ¿sí? sí, Que durante todo este año las cosas han sido de una contingencia tal que pensamos que no teníamos que organizarnos. Y yo creo que la microplanificación, la planificación de corto plazo, el accionar sobre a un marco más o menos organizado, ha dado mejores resultados. es así. Lo otro que ustedes, y eso creo que es interesante, y por eso apunta a la actividad que tenemos en la segunda semana de octubre, no lo queremos llamar planifiquemos el 2021 porque suena como utópico, pero de verdad que escuchándolas pienso, el ejercicio de planificación no se debe perder. Hace sentido. Y lo otro es incorporar valores esenciales. Es decir, porque tuvimos durante mucho tiempo pensando en lo que nosotros llamábamos valores operacionales, aquellos valores que eran buenos, pero que estaban más dirigidos a producir resultados. Y cuando uno pensaba en los valores más fundamentales, los miraba un poco románticos, ¿cierto? Pero hoy, estos valores que hablan de la honestidad, que hablan del compromiso, que hablan de esas cosas un poco más profundas, pareciera que hay que rescatarlos porque hay mucha gente que los ha mostrado de forma operativa. Es así, es así. Sin duda. Yo pienso que, a ver, vamos a vivir una situación muy importante. Nosotros ponemos una expresión que fue el final del estudio, que decía hay que salvar el liderazgo del virus, ¿no? Porque de alguna manera sentíamos que estábamos atacando lo operativo y de alguna forma estábamos dejando de lado el acompañamiento estructurado y formal. Yo creo que el aprendizaje de estas charlas es que en realidad el liderazgo ha estado allí, ha estado fuerte, ha estado presente, y lo que tenemos es que ahora visibilizarlo un poco más para que estos aprendizajes que hemos tenido se conviertan en estructura y sobre todo en cada una de nuestras organizaciones, porque seguro que nosotros tenemos que hacer en algún momento, por eso decía que va a ser un diciembre muy raro, de pararnos a ver cómo vivimos este año y de este aprendizaje, sin duda, generar alguna fórmula estructurada. A ver, yo creo que llegó el momento de abrir un poco la interacción de paneles de preguntas y respuestas, ¿sí? Con el público. Ya hay algunas que están, la vamos a poder estar viendo en el chat, ¿sí? Yo no sé si ustedes miran como nosotros el chat en general, ¿sí? Creo que sí, ¿no? No. Déjame identificar. Tienen que activar abajo donde está el micrófono, la cámara, ahí tienen el chat, pueden abrirlo. Ahí, exactamente. ¿De ¿no? qué participantes? ¿Ahí? Ajá. Donde dice participante, ahí dice chat. Ya. Sí. Ok. Pueden ver. A ver, hay una participante que nos dice que las evaluaciones de desempeño fueron reemplazadas hace aproximadamente 10 años. Las organizaciones que trabajan con base a modelo de talento pudieron afrontar con mucho más éxito todo esto significa una gran oportunidad. Sin duda que yo lo que creo es que hay modelos que se han puesto en práctica, algunos han dejado de funcionar y otros han evolucionado, ¿sí? Pero yo creo que si vamos a la naturaleza, por llamarla central de recursos humanos, donde hablar de compensación va a tener que volver a hablarse con fuerza de equidad, mirar hacia adentro, ordenar, porque durante todo este tiempo le hemos pagado a la gente, pues, como hemos podido. Sí. Y yo estoy seguro que algunos de ellos nos van a decir, hey, detengámonos a pensar en esos modelos y revisarlos.
en los modelos de desempeño, identificar cuál ha sido la práctica que ha funcionado, que nos ha ido bien. En los modelos de selección, cómo hemos hecho, como Sabrina dijo, corriendo, salí y resulta que, por ejemplo, la ubicación física de la organización, que antes pudo haber sido una limitación, luego se convierte en una situación de mayor ventaja. Este tipo de elementos que cambian de la noche a la mañana, ¿no? Que hay que rescatar. Vamos entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos dándole cierre. Me gustaría pues un mensaje final de ustedes en esta actividad y escuchar pues esa palabra de aliento que seguro tienen. Bueno, primero que nada, darles las gracias a Emil, a ti, Raúl, a la asociación, que siempre nos han permitido mantenernos activos durante esta pandemia e informados, que es lo más resaltante, pues, ¿no? Claro. Yo creo que definitivamente hay mucho trabajo por delante. Yo creo que la pandemia nos potenció, hay que ver las oportunidades, trabajar, como dice Sabrina, las emociones, que la gente, no es que no va a tener emociones negativas, porque siempre las vamos a tener, pero como yo les digo, cuando tengamos una negativa, busquemos dos positivas y sigamos adelante. Y las empresas tienen que buscar sus valores, trabajar, organizarse, planificar y vivir con lo que es la pandemia, que no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener. Pues yo creo que esa es mi equidad, empatía, organización, son palabras que yo rescato de todo esto. Abri. A ver, bueno, igualmente agradecerle a la asociación, de verdad que no hemos estado en ningún momento solo, esa ha sido mi percepción, hasta en los momentos más oscuros que hemos tenido, que fueron los de confinamiento más rudo durante el proceso de pandemia, yo sentí que tenía mucha información en la mano, por ejemplo, mis compañeros y mis pares de las otras organizaciones, ese feedback, sea por chat, el elemento del chat y de WhatsApp ha sido también un elemento crucial, porque ninguno de los chats ha dejado de funcionar y eso ha sido muy, muy interesante, ¿no? Como líder de recursos humanos y como parte de la empresa, como una parte significativa de la empresa, lo que yo me estoy llevando a esto y lo que comparto yo con la gente es que te llevó a pensar que tú podías hacer muchas más cosas de las que estabas haciendo, que todo era posible, que probablemente las limitaciones te las pusiste tú por a lo mejor alguna ley o algo que estaba pasando en el mercado, que tú lo viste con una limitación. Y cuando nos vino esta ola encima, te diste cuenta que había cosas que no eran importantes, que tenías que dejar de hacer, de enfocarte en realidad en lo que sí tenía valor para la empresa y también valor para los colaboradores, para que siguieran identificados contigo. Yo creo que esa es la parte más importante. Y obviamente al empresario, como sigo diciendo que son unos héroes, de seguir pensando que debemos seguir adelante, que pensaran en algún momento cómo vamos a cuidar a nuestra gente, cómo vamos a estar con ellos, Sabrina, esa era justamente la reflexión de cada uno, con aciertos y desaciertos. Nadie me puede decir que esto ha sido perfecto, porque de verdad hemos tenido que aprender muchas cosas en muy poco tiempo y con muchísimas limitaciones. Pero lo que sí es una gran realidad es que estamos todos aquí, que estamos teniendo este panel, de que hay mucha información en el mercado, de que estamos haciendo justamente esta actividad para poder ver qué es lo que vamos a hacer en el primer trimestre y qué fue lo que aprendimos en este último, porque estamos como cubriendo, ¿verdad?, por pedazos, por chunks, todo el año, aunque como dices tú, Raúl, no tuvimos años, pero lo podemos hacer, ¿verdad?, cuando terminemos justamente esto para poder seguir adelante. Mensaje positivo todo el tiempo, como dice Yolanda, por uno negativo vamos a ponerle 3. Y que nosotros somos los principales cuando tienes un trabajador que tiene confianza y que siente que tú estás ahí para respaldarlo, pues eso hace de una u otra forma que sienta que esa es su casa. No solamente la que tiene él donde vive, donde mora con su familia, sino que también en este lado tiene una familia que lo puede sacar adelante y que se puede sentir útil. Ese es mi mensaje. Genial. Fíjense, nosotros hemos tratado de hacer los elementos de forma objetiva, pero de verdad que también les confieso que hay mucha emocionalidad positiva, mucha espiritualidad que ha acompañado a estos esfuerzos que hemos estado haciendo. Y Emilce me ha inundado de ese sentimiento espiritual siempre, ¿sí? Sí. Se llama
Los Ángeles, yo pienso que ella es un ángel de ese proceso, que está así. enérgicamente poniendo siempre un poco de esfuerzo, y la espiritualidad se convierte en un elemento positivo de acción. Lo interesante de esto es que no se queda la espiritualidad en una especie de concepto etéreo, sino se convierte en una energía positiva para actuar. Y yo creo que así hay que mirarlo y así hay que enfocarlo. Es así. La verdad que les agradezco muchísimo la participación. Gracias. Porque además sabemos que esto es trabajo adicional para ustedes, porque de alguna manera, tú sabes, forma parte de un esfuerzo, y nosotros estamos aquí porque personas como ustedes y con todos los que nos acompañan en el planeta están aquí, porque de alguna manera compartiendo esfuerzos es que podemos mostrar verdaderamente nuestro deseo de continuar. Doña Milce. Bueno, feliz, viste, que sí se puede, todo se puede. El límite es el cielo. Así que yo siempre soy de esa convicción y creo que durante estos meses que hemos estado en confinamiento lo hemos demostrado. Hemos tenido de todo, ¿verdad, Raúl? Hemos tenido de todo y ahí está él, que también es mi ángel, por supuesto. Yo le digo, él es mi maestro. Porque mientras en el momento que tengo más complicación o estoy desesperada o estoy que no aguanto, está él que pareciera que me huele, ¿verdad? Y me llama y me tiene la palabra justa, me tranquiliza y seguimos adelante. O sea, esto es un trabajo de equipo, un trabajo de unión, un trabajo, no se queden solos, háblenlo, pidan la ayuda, porque yo creo que ahí está el punto, ¿no? De que logremos las cosas. Porque solo no vamos a poder. Si nos aislamos y decimos, ah, no, es que lo voy a hacer solo, no lo vamos a poder hacer, sino seguir conectados unos con otros y trabajar en equipo, porque creo que es lo más importante. Y siempre la mente positiva. Sé que en este país es complicado, pero tenemos que hacerlo, porque los afectados somos nosotros, de una u otra forma, a nivel espiritual, a nivel de salud, a nivel de todo. Entonces, tenemos que tener un positivismo y bueno, para adelante. Así es. Gracias.